garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, nosotros nos podemos dar cuenta que de la misma manera en que hemos visto los delitos anteriores, en donde hemos encontrado en la Constitución política la garantía o el bien jurídico que el Estado garantiza a los ciudadanos, y en el Código Penal el desarrollo de los delitos y sus penas para quien vulnere o lesione esos bienes jurídicos, esas garantías que regula la Constitución política. Lo mismo cuando la Constitución política garantiza el derecho a la vida, cuando la Constitución política garantiza el derecho a las comunicaciones, el derecho a la dignidad, el derecho a la privacidad. Bueno, todo eso, todas esas garantías son objeto de una pena cuando alguien comete una acción en contra de esas garantías. Ahora es el caso de los delitos contra el patrimonio, en donde el artículo 39 de la Constitución política regula la propiedad privada y señala que el Estado garantiza el ejercicio del derecho a la propiedad y que debe crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes. Entonces la Constitución política garantiza eso, el patrimonio, la propiedad privada, y el derecho penal castiga esas acciones que atenten contra ese bien jurídico tutelado. Bueno, en los delitos contra el patrimonio nosotros vamos a ver una variedad de delitos, parecidos algunos entre sí, pero con algún elemento que los distingue de otros. Por ejemplo, el hurto del robo, la estafa de la apropiación indebida, la apropiación de la usurpación, o sea, parecidos pero con algún elemento que los distingue. Lo mismo que ocurrió con los homicidios, lo mismo que ocurrió con las clases de lesiones, en donde un elemento hacía diferente a un delito de otro. Pero lo primero que quisiera decirles sobre estos delitos contra el patrimonio es que acertadamente la doctrina hace una gran división de los delitos contra el patrimonio y los divide en dos. Delitos contra el patrimonio cuya característica es el enriquecimiento y delitos contra el patrimonio cuya característica es la lesión o el daño al bien jurídico tutelado. Y ustedes pueden ver en su diapositiva, lo primero que aparece es esto que les estoy diciendo. Entonces, esta es una gran clasificación en los delitos contra el patrimonio. Unos que son delitos que se cometen para enriquecerse y otros que son delitos que se cometen no para enriquecerse, sino para dañar la propiedad del sujeto pasivo. Cuando nosotros hablamos de los delitos contra el patrimonio, es fácil que pensemos en los primeros. Fácil que pensemos en los delitos contra el patrimonio cuya característica es el enriquecimiento, porque vamos a pensar en el hurto, en el robo, en la estafa, que son delitos contra el patrimonio que tienen como objetivo el enriquecimiento. Entonces, de ese primer grupo de delitos en donde el objetivo es el enriquecimiento, encontramos esos que mencionamos, por ejemplo, hurto, robo, estafa, etc. Pero en el otro grupo, en el grupo de los delitos contra el patrimonio, que no buscan el enriquecimiento, ustedes van a encontrar, por ejemplo, el delito de incendio. Cuando alguien para destruir la propiedad del otro lo incendia, le pone fuego, ¿verdad? Entonces le pone gasolina a un vehículo para quemarlo, destruirlo. O cuando alguien daña la propiedad de otro también para destruirla, para dañarla.
Ahí ya no hay un ánimo de enriquecimiento, sino hay un ánimo de dañar la propiedad del otro, que igual afecta el patrimonio, pero ya no para enriquecerse, sino para dañarlo. Entonces, esa es una primer gran clasificación. Si estamos de acuerdo en eso y no hay ninguna pregunta sobre eso, entonces nosotros deberíamos de ver ya los delitos en particular que regula nuestro código. Y el primero de los delitos contra el patrimonio que regula es el artículo 246, que contiene el delito de hurto. Si me hacen favor de leer el artículo 246. Delito de hurto. Artículo 246. Hurto. Quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ese es el primer delito que aparece contra el patrimonio en nuestro código, el delito de hurto. Vean ustedes su diapositiva, cuáles son los elementos del delito de hurto. En primer lugar, el hecho de tomar una cosa sin violencia o intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. Segundo, que la cosa sea mueble. Entonces, miren, aquí las cosas que se toman en el hurto y en el robo son cosas muebles, que se pueden trasladar de un lugar a otro. Descartamos los inmuebles. Cuando se quiere afectar a una persona queriéndole quitar un inmueble, eso es otro delito, eso es un delito de usurpación, que vamos a ver ya en un momento, pero eso es bien inmueble. Pero aquí en el hurto son cosas muebles. Tercer elemento, que esa cosa sea ajena, que se dé sin voluntad del dueño y que haya ánimo de lucro. En el hurto debe haber ánimo de lucro porque es quitarle la cosa mueble al sujeto pasivo para apoderársela, quedársela con él, el sujeto activo. Entonces, ese es el hurto. Ya ustedes, sabiendo la diferencia entre los delitos, pues ya no pueden decir, me recuerdo que en alguna clase un alumno me decía que el hurto era un robo, solo que sin violencia. Y no puede ser eso, ¿verdad? Porque el hurto es una cosa y el robo es otra. Ustedes ya no pueden usar sus términos pues como alguien que no conoce el derecho, porque ustedes ya conocen esto. El infanticidio no es otra cosa de lo que se suele, de lo que se suele decir de que alguien es un infanticida, porque el infanticidio lo que es un delito que consiste en darle muerte a un niño que no ha cumplido 3 días de nacido. Entonces, el hurto es una cosa y el robo es otra cosa. Son delitos diferentes, ¿verdad? Entonces, lo importante es que estos son los elementos del hurto, que es tomar cosa mueble, total o parcialmente ajena, sin autorización del propietario. Bueno. Luego vemos nosotros el hurto agravado. El hurto agravado que está en el artículo 247. Si me hacen favor de leer el hurto agravado, si me hacen favor. 247. Artículo 247, hurto agravado. Es hurto agravado, número 1, el cometido por doméstico o interviniendo grave abuso de confianza. 2. Cuando fuera cometido aprovechándose de la calamidad pública o privada o peligro común. 3. Cuando se cometiere en el interior de casa, habitación o morada o para ejecutarlo, el agente se quedare subrepticiamente en el edificio o lugar destinado a habitación. Esta circunstancia agravante no se aplicará cuando el hurto concursarse con el de allanamiento de morada. 4. Cuando el que cometiere usando ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante o llave verdadera que hubiese sido sustraída, hallada o retenida. 5. Cuando participara en su comisión 2 o más personas, una o varias fingiéndose la autoridad o jefes o empleados de un servicio público. 6.
Cuando el hurto fuere de objeto o dinero de viajeros y se realizara en cualquier clase de vehículos o en estaciones, muelles, hoteles, pensiones o casas de huéspedes. 7. Cuando fuere de cosas peligrosas o militares, religiosas o militares, de valor científico, artístico o histórico, o destinados al uso de ornato público. 8. Si el hurto fuere de armas de fuego. 9. Si el hurto fuere de ganado. 10. Cuando los bienes hurtados fueren productos separados del suelo, máquinas, accesorios o instrumentos de trabajo dejados en el campo o de alambre u otros elementos de los cercos. 11. Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público, si los vehículos hurtados fueren llevados y aceptados en predios, talleres, estacionamientos o lugares de venta de repuestos con destino a su venta, realización o desarme, serán solidariamente responsables con los autores del hurto, los propietarios de los negocios antes mencionados, sus gerentes, administradores o representantes legales, quienes en todo caso serán obligados a verificar la legítima procedencia de los vehículos recibidos para su comercialización. Al responsable del hurto agravado se le sancionará de 2 a 10 años de prisión. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Oye, muchas gracias. Bueno, entonces, el hurto simple es el que aparece en el artículo 246 y el hurto agravado es el que aparece ya en el 247 con cualquiera de esas circunstancias. Basta con que se dé una de esas circunstancias para que sea hurto agravado. No tienen que darse ni dos ni más circunstancias, sino con solo una de ellas. Entonces, el delito ya es hurto agravado. Si es sobre armas de fuego, si es sobre ganado, si es cometido en el interior de una vivienda, en fin. En todos esos casos, el delito ya es hurto agravado. Y como ustedes se dan cuenta, prácticamente la pena es el doble de la del delito de hurto. En el hurto agravado es de 2 a 10 años la prisión y en el hurto simple de 1 a 6 años. Yo les comentaba a los compañeros de la otra clase de un reporte policial que se dio el día de ayer, en donde en el reporte policial se pone de manifiesto que hubo un robo de ganado en una finca carretera al puerto, digamos, y en donde, según el parte policial, se informa, digamos, a los superiores de que el día domingo a las 12 de la noche se señaló, se denunció que entraron a una finca 5 sujetos armados, 5 sujetos de los cuales 3 estaban armados y que habían entrado a donde estaba la casa del guardián de la finca que estaba durmiendo y lo habían amarrado a él y a su familia de pies y manos. De los 5 tipos, 3 señala a él que iban armados y que se habían robado ganado, que se habían llevado ganado en un camión, que entraron a la finca para llevarse el ganado. Entonces, eso se reportaba. Yo les preguntaba a los compañeros en la otra clase que si, digamos, detuvieran a uno de los sindicados de haber cometido ese delito, si detuvieran a uno de los sindicados de haber cometido ese delito y los consignan, y ustedes tienen que definir por qué delito iniciar un proceso en contra de esa persona sindicada de eso que yo les narré. ¿Por qué delito iniciarían ustedes el proceso en contra de esa persona, del hecho que yo les narré? ¿Por qué delito iniciarían el proceso en contra de él? Privación a la libertad, donde amarraron al guardián. Allanamiento de morada, doctor. ¿Qué más? ¿Qué más me dirían? Dígame. El hurto del ganado. ¿Qué creen? ¿Que hay hurto? ¿Eso dirían ustedes? ¿Los procesarían por hurto? Para mí sería hurto agravado, licenciado. Ajá.
Vaya, ¿y la violencia? ¿Y qué me dicen de la violencia? Pues tal vez me van a decir que no hubo violencia. No, pero recuérdense que la violencia puede ser violencia en las cosas o violencia en las personas. Y que la violencia en las personas puede ser física o psicológica. Digamos, si alguien para entrar a una casa rompe una ventana o daña la cerradura de la puerta para entrar, pues está dañando una cosa, está usando violencia sobre las cosas para entrar a sustraer un objeto, pues eso es robo. O si alguien rompe el vidrio de un carro para abrir la portezuela y meterse al carro y robarse el carro, pues es robo, porque hay violencia en la portezuela. Si el carro tiene la puerta abierta o no tiene llave y solo se abre la puerta y se lo llevan, pues no hay violencia, es hurto. Pero si alguien entra a asaltar una camioneta en un bus y encañona a los pasajeros para que le entreguen sus billeteras, ¿hay violencia o no hay violencia? Sí. Si hay violencia, si hay violencia. Entonces, en el caso que yo les narré, cuando les dije que 3 de los 5 tipos iban armados y que habían amarrado a la familia de pies y de manos, pues hay intimidación. Entonces hay violencia. Entonces no es hurto agravado, es robo agravado. Es robo agravado porque hay uso de violencia. Entonces, ustedes tienen que tener el cuidado de que cuando se habla del robo, en donde hay violencia, no piensen solo en violencia en las cosas, ni piensen solo en violencia física, sino también en la violencia psicológica que tiene que ver con la intimidación, que es intimidar a alguien encañonándolo con un arma de fuego y luego amarrándolo, pues están intimidados, entonces ahí hay violencia. Entonces ese es un delito de robo, no de hurto. Y por ser de ganado, robo agravado. ¿Estamos de acuerdo? Licenciado, si a mí me roban el carro y me ponen una pistola, ¿eso es robo agravado también? Claro, claro, porque se está utilizando arma de fuego, es de vehículos y hay violencia porque la están encañonando, pues la están intimidando, ¿verdad? Gracias. Para servirle. Muy bien. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, fíjense que yo les contaba a los compañeros también que hace muchos años yo vi un caso hace muchos años que ocurrió allá bueno, yo era oficial de juzgados y yo vi ese caso pues porque ya cuando llegó a un juzgado de instancia penal, yo era el oficial encargado de ese caso. Pero lo que ocurre es que allá en Peri Roosevelt llegó un señor mayor de edad y entraron a un almacén con un joven de 15 años. El señor pues comenzó a preguntarle por algunas cosas que ahí vendían a la persona que estaba atendiendo ese almacén, sin duda alguna para distraer a esta señora, a esta empleada. Y el joven de 15 años lo que hizo fue tomar un carruaje que estaba en venta ahí en ese almacén y salió corriendo con el carruaje, llevándose el carruaje. Detrás de él salió también corriendo este señor y la empleada, pero al final la policía los capturó a los dos, al adulto y al menor de edad. Y a los dos los consignaron al juzgado de Misco. Cuando declararon, el menor declaró que él andaba con su tío, que era el otro capturado, y que su tío le había dado la indicación que tenía que llevarse ese carruaje. Cuando él estuviera hablando, que saliera corriendo con ese carruaje y que se iban a reunir en determinado lugar. Eso declaró el menor. En cambio, el adulto declaró que no conocía al menor, que no conocía al menor.
Y obviamente el menor salió inmediatamente por ser menor de edad, y el Ministerio Público presentó la certificación de la partida de nacimiento de ese menor y la certificación de la partida de nacimiento de la madre del menor y del señor que iba con ese menor, en donde se demostraba que la madre de este menor y el señor que lo acompañaban eran hermanos. Por lo tanto, este joven no había mentido cuando había dicho que iba con su tío. Bueno, entonces al menor lo liberaron inmediatamente por ser menor de edad, pero resulta que al tío, a los pocos días también el juez le dio libertad. Y le dio libertad el juez basado en lo siguiente. Miren ustedes el artículo 246. Miren el 246. Hurto. ¿Quién tomare sin la debida autorización cosa mueble total o parcialmente ajena? ¿Quién tomare? La resolución del juez que le dio la libertad al señor mayor de edad, al tío, la resolución decía que le daban la libertad porque el delito de hurto decía que hurto era tomar sin autorización cosa mueble, y que en ese caso concreto este señor no había tomado el carruaje, que lo había tomado el menor de edad, y que entonces si el adulto no había tomado la cosa mueble y el delito dice que el delito lo comete quien tome cosa mueble, entonces que por eso le daba la inmediata libertad, porque él no había tomado esa cosa mueble. Bueno, ¿qué piensan ustedes de esa resolución de ese juez? ¿Qué piensan? ¿Está bien la resolución o no está bien? Yo pienso que está bien fundada. Ahora sí, pero el carruaje se lo quedaron ellos a la final. El niño se lo No, llevó. porque cuando los capturaron, no, porque cuando los capturaron la policía recogió el carruaje. Ay, se lo devolvieron al local comercial. Me imagino que no se lo han devuelto inmediatamente porque era un objeto del delito. Entonces lo debieron haber consignado junto con las dos personas al juzgado, y en el juzgado ya deberían de comparecer los propietarios del almacén pidiendo que se los devolvieran. Claro, entonces sí, estaba bien fundada la decisión del juez. De darle libertad a este señor. Sí. Licenciado, ¿y el delito de perjurio? Bueno, el delito de perjurio tiene que ver con una declaración que no es cierta, pero antes de irnos a eso, yo preferiría que me analicen si está bien fundamentada esa resolución del juez de darle libertad a ese señor por el delito de hurto. Yo también considero que sí, licenciado. Ajá. ¿Alguien que esté en desacuerdo con los dos compañeros? Licenciado, pero, por ejemplo, si mi hijo lleva algo que no es parte, o sea, si es algo que no es de nosotros, pues sería devolverlo, ¿no? O sea, yo regañaría a mi hijo. Pues está bien, sí, claro que está bien eso, pero Licenciado, me queda un poquito la duda donde dice parcialmente. Podría ser que él no lo tomó, pero sí iba con el muchacho en el momento de sustraer el carruaje. no, claro que iba, y no les dije pues que había entrado al almacén a distraer a la empleada, pues. Doctor, entonces- y él no sería el autor intelectual de ese hecho, o sea, él va a quedar impune. Pues, ese es el punto. Entonces, Exactamente ese es el punto. yo diría que al decir parcialmente también podía ser procesado, me imagino. ¿Es cómplice de tentativa? Bueno, entonces ahí ya usted está pensando que sí es responsable. Quien dijo que es cómplice ya está pensando que sí es responsable. No coincide con lo que dicen los dos compañeros al principio de que está bien la resolución del juez. Ahora, imagínense que ustedes fueran los propietarios de ese local comercial
que el tío va con el menor, el tío es el que lo tiene, digamos, preparado para que el menor haga eso, y que después el juez diga que como él no tomó la cosa moral, entonces todos van para afuera y todos están libres. No, eso para mí no está bien, doctor. ¿Ah? Para mí, el juez no tendría que haber encontrado alguna otra forma de incriminarlo, porque sí cometió un delito. Lo que sucede es de que como en el delito que está tipificado, están como tomando esa parte de que quien tomara y él no lo tomó fue el sobrino, pero él fue el que ideó todo el plan. Tendría que haber alguna forma de que él sí quede incriminado. Va, pero el tema es este, como ustedes están estudiando derecho penal, entonces claro que el juez tiene que ver qué pasó ahí, pero ¿y ustedes qué harían? Porque el tema es que ustedes están estudiando derecho penal y ustedes deben resolver ese caso. Hay que resolverlo, como usted dice. Lean el artículo 36, por favor, del Código Penal. Numeral primero y numeral segundo. Lean el artículo 36. Lo leo, Oli. Por favor. Dice artículo 36, autores. Son autores, primero, quienes tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito. Segundo, quienes fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutarlo. Muy bien, ahí nomás, genios, ahí nomás. Bien, muchas gracias. Bueno, recuérdense de algo. Hay autores materiales, hay autores intelectuales, hay autoría inmediata. Autoría inmediata es del que realiza los delitos con su propia mano, y hay autoría mediata, que es el que realiza los delitos a través de otros, utilizando a otros. Entonces, los delitos no solo se cometen de propia mano. Cuando dimos la primera clase, yo les hice un repaso y hablé un poco sobre la participación. Y ustedes se van a recordar ahora que yo les hablé sobre la autoría mediata. Y les dije que había autoría mediata, por ejemplo, hay varias formas de autoría mediata, pero por ejemplo les dije que había autoría mediata con instrumento inimputable. Y les dije que era cuando un adulto utilizaba a un menor de edad o una persona con trastornos mentales. Entonces, porque el adulto puede buscar la impunidad que ustedes dijeron hace un rato, precisamente, sabiendo que el menor de edad es inimputable. Pero entonces quedaría impune el caso cuando hay un adulto que está utilizando a un menor de edad como instrumento, como es ese caso que estamos viendo. Entonces, la resolución del juez es equivocada, porque la resolución del juez está tomando literalmente lo que dice el artículo 246, que dice quien tomare. Sí, pero lo puede tomar con sus propias manos o incluso, por ejemplo, con un perro amaestrado, al que utiliza para ir a tomar la bolsa de una dama y traer la bolsa y luego él salir huyendo con la bolsa, sin que la haya ido a tomar él donde estaba, sino utilizando al perro amaestrado. Recuérdense, yo les dije que deberían de ustedes de relacionar, de conjugar la parte general con la parte especial. ¿Qué es la parte especial? Lo que estamos viendo ahorita, los delitos contra el patrimonio. ¿Qué es la parte general? La participación en el delito. ¿Cómo pueden participar las personas cometiendo el delito? Y pueden participar con sus propias manos, como aparece en el numeral primero, en donde dice quienes tomen parte directa en la ejecución del delito, pero también de manera indirecta cuando están forzando o induciendo a otro a ejecutarlo, como el que induce a un menor de edad. Entonces, esa resolución del juez es equivocada. Es equivocada porque no está tomando en cuenta que los delitos se pueden cometer no solo de propia mano, sino a través de otro. Obviamente ese caso lo apelaron y al apelarlo ya una sala de apelaciones cambió la resolución del juez y le dijo no, el delito también lo puede cometer una persona utilizando a otra, aunque no sea con sus propias manos. Y entonces le revocó la resolución y ordene la captura a ese señor, ¿verdad? Porque aunque el tipo penal dice quien tomare sin la debida autorización,
aquí en este caso el adulto utilizó al menor. También el homicidio dice, quien diere muerte a una persona, pero puede haber un autor intelectual que le haya pagado a otro para que matara a otro, aunque no sea quien le dé muerte directamente. Entonces, cuidado porque siempre tienen que saber relacionar la parte especial con la parte general, que para eso es. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, licenciado. Muy bien, muy bien. Entonces, si no tienen ninguna pregunta sobre esto que estamos hablando ahorita, entonces ahora vayamos al hurto de uso, que es el artículo 248, si me hacen favor. Artículo 248, hurto de uso. Quien sin la debida autorización tomare una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con el solo propósito de usarla y efectuarse su restitución en circunstancias que claramente lo indiquen, o que se dedujere que la naturaleza del hecho dejare la cosa en condiciones y lugar que permitan su fácil y pronta recuperación, será sancionado con multa de 200 a 3,000 quetzales, sin perjuicio de las responsabilidades resultantes de los daños causados a la cosa. Cuando el hurto de uso se cometiere para efectuar plagio o secuestro con fines o propósitos subversivos, se impondrá al responsable prisión de 2 a 5 años sin perjuicio de las sanciones que correspondan al otro delito. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Entonces, aquí el punto radica en que en el hurto de uso, ya el propósito, la intención del sujeto activo no es apoderarse del bien, sino de utilizarlo y devolverlo. Alguien encuentra la motocicleta de otro estacionada en un lugar, olvidó algo en su casa y la toma para ir a traer un objeto que dejó en su casa y regresar la motocicleta al mismo lugar. Pero no tiene el derecho a hacer eso, lógicamente. Pero tampoco se quiere apropiar de la cosa, sino lo que quería era usarla. Entonces lo que comete es un delito de hurto de uso, con una pena menor. Bueno, ahora veamos el hurto de fluidos y el hurto impropio. 249 y 250, si me hacen favor. 249, hurto de fluidos. Quien ilícitamente sustrajere energía eléctrica, agua, gas, fuerza de una instalación o cualquier otro fluido ajeno, será sancionado con multa de 200 a 3,000 quetzales. Artículo 250, hurto impropio. El dueño de una cosa mueble que la sustrajere a quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero, será sancionado con multa de 100 a 2,000 quetzales. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, en el hurto de fluidos, nosotros vemos que se trata, digamos, del hurto, por ejemplo, de energía eléctrica, gas, instalaciones de cable, bueno, cualquier tipo de instalación en donde una persona coloca o toma esa energía, esa agua, esa señal que va dirigida a una casa, lo toma, se conecta y de esa manera lo que está haciendo es, sin pagar el precio de la cosa, haciendo uso del mismo. Ese es un hurto de fluidos, un hurto de fluidos. Y ahora, en el hurto impropio, vean por qué dice impropio. Porque el comete el delito de hurto impropio el dueño de la cosa. ¿Cómo puede cometer un delito de hurto el propio dueño de la cosa? Cuando se lo ha dado a otro para que otro disfrute de esa cosa legítimamente. Por ejemplo, un vehículo que se alquila. Le da en alquiler un vehículo a otra persona por un fin de semana, luego el domingo en la mañana encuentra el vehículo y como él carga un duplicado de la llave, se mete al carro que es de él y se lo lleva. No, porque él había dado legítimamente el disfrute del bien a otra persona. Dice, el dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, será sancionado con tal multa. Aunque sea el propietario, pero se lo había dado en arrendamiento a otra persona, comete el delito de hurto impropio porque pues prácticamente le cobró o se lo prestó como sea a otra persona para que lo usara por cierto tiempo y este propietario lo toma sin autorización de quien lo tiene legítimamente en su poder. Es muy similar a aquel caso cuando vimos el delito de allanamiento de morada,
y yo les pregunté si el propietario de una casa, de un inmueble, que había dado en arrendamiento el inmueble a una familia, cometía allanamiento de morada si se metía a la casa porque no le pagaban la renta. Aunque no le paguen la renta, no puede meterse a esa casa. Y es de él, pues, aunque sea de él. Es de él, no le pagan la renta, pero no puede meterse a la casa. Porque él dio el inmueble en alquiler. Y entonces, mientras esté en vigencia ese alquiler, esa casa se vuelve en morada de una familia que alquiló esa casa. Que si no pagó la renta a esa familia o el inquilino, pues entonces hay que demandarlo para sacarlo. Pero no puede entrar el propietario a ese inmueble porque lo dio en arrendamiento, si no comete allanamiento de morada. Lo mismo aquí, solo que aquí ya no es una casa, sino es una cosa, mueble. No puede tomar la cosa mueble quitándosela a quien la tiene legítimamente en su poder porque él se lo dio con esa legitimidad. ¿Estamos de acuerdo o tienen alguna pregunta, jóvenes? Todo bien, Lick, gracias. Muy bien, muy bien. Vaya, entonces, eso es el hurto. Eso es el hurto. Es tomar cosas muebles sin autorización, con el ánimo de enriquecerse, excepto, digamos, en el hurto de uso, porque solo se quiere usar la cosa y devolverla, y en el hurto impropio porque es de la misma persona que es propietaria del bien. No hay violencia y es sobre cosas muebles. Si fuera sobre inmuebles, ya vimos que entonces eso es otro delito que se llama usurpación. Ahora, miremos el robo, artículo 251. Si me hacen favor. Artículo 251, el robo. Quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión tomare cosa mueble total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 3 a 12 años. Muy bien. Si me hace favor de leerme el robo agravado. Muy bien, artículo 252, robo agravado. El robo agravado, 1, cuando se cometiere en despoblado o en cuadrilla. 2, cuando se empleare violencia en cualquier forma para entrar al lugar del hecho. 3, si los delincuentes llevaren armas o narcóticos, aun cuando no hicieren uso de ellas. 4, si lo efectuaren con simulación de autoridad o usando disfraz. 5. Si se cometiere contra la oficina bancaria, recaudatoria, industrial, comercial o mercantil, u otra que se conserve en caudales, o cuando la violencia se ejerce sobre los custodios. 6. Cuando el delito se cometiere asaltando ferrocarril, buque, nave, aeronave, automóvil u otro vehículo. 7. Cuando concurren alguna de las circunstancias contenidas en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del artículo 247 de este código. El responsable de robo agravado será sancionado con prisión de 6 a 15 años. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, todo esto es el robo agravado. Muchos de los numerales son los que aparecen en el hurto agravado, Ese despoblado o cuadrilla aparece identificado en las circunstancias agravantes, cuando hay cuadrilla, y lo dice, ahorita se lo digo, lo dice el artículo 27, numeral 14, en donde dice que hay cuadrilla cuando concurren a la comisión del delito más de 3 personas armadas. Eso es cuadrilla. Entonces, todo este es robo agravado. Vean la relación de la pena entre el hurto y el robo es mucho más agravada, claro, más elevada la pena del robo y más elevada la pena del robo agravado. Si 2 o 3 sujetos entran a un bus, encañonan a los pasajeros y les hacen que les entreguen sus billeteras, no hay ningún disparo ni golpean a nadie, y se llevan la billetera y los relojes de las personas. ¿Ese es hurto agravado o robo agravado? Robo agravado. Robo agravado. Robo agravado. Robo agravado por la violencia psicológica. Exactamente. O sea, no es necesario que disparen, no es necesario que golpeen a alguien,
Basta con que, digamos, en este caso los estén encañonando para saber que los están intimidando y entonces esa es una violencia psicológica sobre las personas. Bueno, luego aparece en el 253 el robo de uso, 254 robo de fluidos, 255 robo impropio. No vamos a leer cada uno de esos porque es lo mismo, el tipo penal es similar al hurto de uso, al hurto de fluidos y al hurto impropio, solo que con violencia. Por eso es robo, porque hay violencia, pero de ahí los demás delitos es lo mismo. Y luego tenemos el artículo 255 bis de los hechos sacrílegos, que son, digamos, la comisión de hurto y robo sobre objetos sagrados, o que se usan, digamos, en los ritos de carácter religioso. Entonces, estos son, digamos, los delitos de hurto y robo. Sobre bienes muebles, recuérdense, sobre bienes muebles. Ahora bien, cuando la afectación del patrimonio es sobre bienes inmuebles, entonces nosotros vamos a encontrar otros delitos. Este es el caso de la usurpación del artículo 256. Si me hacen favor de leerlo, artículo 256. Artículo 256. Usurpación. Comete delito de usurpación quien con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícitos despojare o pretendiere despojar a otro de la posesión o tenencia del bien inmueble o un derecho real constituido sobre el mismo, o quien ilícitamente, con cualquier propósito, invada o ocupe un bien inmueble. La permanencia en este inmueble constituye fragancia en este delito. La policía, el Ministerio Público o el juez están obligados a impedir que los hechos punibles continúen causando consecuencias ulteriores, ordenándose o procediéndose según lo que corresponda al inmediato desalojo. El responsable de usurpación será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces, la usurpación es, digamos, la afectación de un inmueble, por ejemplo, invadiéndolo, invadiendo el bien. Aquí ya no son bienes muebles, sino son inmuebles, terrenos, casas, fincas. Aquí el propósito del usurpador es tratar de despojar de la propiedad o de la posesión al propietario del bien inmueble, quitárselo. Y señalan, digamos, que por ser delito flagrante, la policía debe proceder de inmediato para evitar que esto se siga generando, permaneciendo ahí las personas. Les voy a hablar algo más de esto, pero vamos a leer de una vez la usurpación agravada del artículo 257. Si me hacen favor de leerlo. Artículo 257, usurpación agravada. La pena será de 2 a 6 años de prisión cuando en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo anterior concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. A. Que el hecho se lleve a cabo por más de 5 personas. B. Cuando él o los usurpadores se mantengan en el inmueble por más de 3 días. C. Cuando a los poseedores o propietarios del inmueble, sus trabajadores, empleados o dependientes, se les vede el acceso al inmueble o fuesen expulsados del mismo por los usurpadores o tuvieren que abandonarlo por cualquier tipo de intimidación que estos ejercieren en su contra. D. Cuando el hecho se lleve a cabo mediante hostigamiento, desorden, violencia, engaño, abuso de confianza, clandestinidad o intimidación. E. Cuando se cause cualquier tipo de daño o perjuicio al inmueble, sus cultivos, instalaciones, caminos de acceso o recursos naturales. Las penas señaladas en este artículo o en el anterior, según el caso, se aplicarán también a quienes instiguen, propongan, fuercen o induzcan a otros a cometer este delito o cooperen en su planificación, preparación o ejecución. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, yo les diría, jóvenes, que están bien tipificados los delitos de usurpación y usurpación agravada. Creo que sí es acertada la manera en que están regulados. Esta usurpación agravada tiene mucha lógica, digamos, en los elementos que lo señalan, digamos, por el número de personas que hacen la invasión,
por el número de días que se mantienen en la propiedad, cuando se expulsan de la propiedad a los trabajadores, a quienes viven ahí, y cuando se dan, digamos, ese tipo de hostigamiento. Yo creo que todo esto tiene mucha lógica. En el caso de la usurpación y la usurpación agravada, son invasiones a las propiedades. ¿En dónde creo yo que radica la dificultad en estos delitos? Pues en que ese párrafo que dice que la permanencia en el inmueble constituye flagrancia y que la policía, el Ministerio Público o el juez están obligados a impedir que los hechos punibles continúen causando consecuencias ulteriores, ordenándose o procediéndose según corresponda al inmediato desalojo. El tema es ese inmediato desalojo, que en la práctica se traduce en meses o años. Entonces no es inmediato, muy lejos de ser inmediato. Los tipos penales están bien estructurados, tienen los elementos necesarios para que en la vida práctica ocurren, pero el problema es lo mismo, digamos, que el inquilino que no paga la renta. En otros países, el inquilino que no paga la renta, con un mes que no paga la renta, el otro mes ya va para afuera. Aquí el inquilino no paga la renta y se pasa años peleando el caso en los tribunales. Aquí los invasores entran a la finca, entran a la casa o entran al terreno y ese inmediato desalojo no se da ni en meses y a veces ni en pocos años. Pero bueno, lo cierto es que la usurpación tiene que ver con aquellos sujetos que tratan de apropiarse de bienes inmuebles de otros. ¿Alguna pregunta? Licenciado, justo era lo que le iba a preguntar. Usted arrendó un inmueble y luego de algún tiempo de que el inquilino vive en la casa, quiere apropiarse de ella. Eso sería una usurpación. No porque tiene un contrato de arrendamiento. Pero póngale que después de un tiempo, le digo 1 año sin pagar, no quiere pagar, como usted dice, pasa ahí, pero luego de esto él quiere apropiarse del inmueble. No, yo le voy a decir, desafortunadamente, en ese caso que usted comenta, de manera muy difícil, un juez le va a atender eso como un delito. Porque basta con que el inquilino diga, mire, yo lo que tengo aquí es un arrendamiento y no he podido pagar o no me han querido recibir la renta, pero ya voy a pagar. El caso se lo mandan a un juzgado civil. No va a ser nada fácil para usted demostrar que aunque no le pagaron la renta durante 2 años, no 1, sino 2 años, que se quiere apropiar porque solo con que le presente el contrato de arrendamiento o diga que no ha podido pagar porque no ha tenido dinero, que perdió su trabajo, el caso se lo mandan a un juzgado civil. Es muy difícil. Aún vencido el contrato. El problema es que en realidad esa persona entró a esa casa por un contrato de arrendamiento. El tema es que no paga. Y el tema es que entonces no es efectiva las vías procesales que tiene nuestro país, porque entonces demora mucho algo que debiera ser inmediato. Usted es propietario, da en arrendamiento, debe pagarle cada mes y no le paga, debe ir para afuera. Pero como los procedimientos no funcionan, entonces no pasa 1 año, sino pasa 4 años. Lo mismo pasa con esto de las invasiones. Hay invasiones que duran años. ¿Y qué dice el artículo? Y no acabamos de leer el artículo que dice al inmediato desalojo, pero eso no ocurre así en la práctica. Entonces, es un problema que genera inseguridad jurídica, falta de certeza jurídica, porque las personas no están seguras en sus bienes, en sus derechos, porque esa justicia pronta y debida ni es pronta ni es debida muchas veces. Entonces, eso pasa hoy. Licenciado, una pregunta. ¿A qué se debe ese tiempo que se lleva en poder aplicar la ley? Es la mentada norma, la mentada mora jurídica que dicen. Sí, desafortunadamente,
yo le diría que básicamente los problemas son los procedimientos, los plazos, los procedimientos, también el exceso de trabajo en los tribunales y en las fiscalías, que no permiten que la justicia se aplique prontamente, como dice la ley. Y entonces de eso se aprovechan las personas que no cumplen con sus obligaciones, como es el caso de pagar una renta, o se aprovechan los invasores, porque ya saben que eso va a durar mucho tiempo. Y el tema es complicadísimo. Ustedes saben que en eso de las invasiones, en eso de las usurpaciones, hay muchas cosas delicadas. Hay crimen organizado, hay muchas cosas complicadas en donde a veces se utilizan incluso a personas muy humildes, en extrema pobreza, para invadir, pero los verdaderos invasores son otros, con otros intereses. Y como saben que la cosa no funciona rápidamente, entonces mientras tanto pasan ahí meses o años. Esa es la realidad, ¿verdad? Nosotros debemos de conocer la ley, que es la que nos corresponde como abogados, pero tenemos que conocer también la realidad, que es a la que uno se enfrenta en el ejercicio profesional. ¿Estamos, jóvenes? Sí, doctor, gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, para concluir, veamos entonces los delitos de alteración de linderos, perturbación de la posesión y la usurpación de aguas. Leamos, por lo tanto, si me hacen favor, el artículo 258, 259 y 260, por favor. Artículo 258. Alteración de linderos. Quien con fines de apropiamiento o aprovechamiento ilícito de todo o parte de un inmueble alterare los términos y linderos de los pueblos o heredades o cualquier clase de señales destinadas a fijar los límites de predios contiguos será sancionado con prisión de 1 a 2 años si el hecho se efectuare con violencia y con prisión de 6 meses a 1 año si no mediare violencia. Artículo 259. Perturbación de la posesión. Quien sin estar comprometido en los 3 artículos anteriores perturbare con violencia la posesión o tenencia de un inmueble será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Artículo 260. Usurpación de aguas. Quien con fines de apoderamiento, de aprovechamiento ilícito o de perjudicar a otro, represare, desviare o detuviere las aguas, destruyere total o parcialmente represas, canales, acequias o cualquier otro medio de retención o conducción de las mismas, o de cualquier otra manera estorbare o impidiere los derechos de un tercero sobre dichas aguas, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y una multa de 1,000 a 5,000 quetzales. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Bueno, pues aquí también estamos hablando de bienes inmuebles. En el caso de la alteración de linderos y la perturbación de la posesión, en donde en la alteración de linderos lo que hace el sujeto activo es correr los cercos, por ejemplo, o levantar la pared 50 centímetros adentro de la propiedad de otro. Por eso dice quienes traten de alterar linderos de los pueblos o heredades o cualquier clase de señales destinadas a fijar los límites de predios vecinos. Un vecino se quiere apropiar de parte del terreno del otro, corriendo el cerco, haciendo la pared 1 metro adentro de la otra propiedad para alterar los linderos, alterar el área de cada terreno. Lo mismo en la perturbación de la posesión, que es con diferentes medios, perturbar con violencia, digamos, la posesión de otro. Y en la usurpación de aguas, pues lo que se trata de hacer es darle un uso indebido al agua, a los ríos, por ejemplo, cambiar el cauce de los ríos, hacer represas para impedir que el agua corra, y entonces se afecta a los propietarios de los terrenos en donde debiera correr el agua que va hacia el mar, por ejemplo, de los ríos, y se están aprovechando ilícitamente de esto. Ocurre mucho también, por eso hay unas leyes que se han querido aprobar en el país desde hace muchos años para regular el uso del agua, pero no se ha aprobado nunca una ley de estas en el Congreso de la República. Entonces se usurpan las aguas, afectando a comunidades o afectando a derechos de otros propietarios.
El punto es entonces que en todas estas usurpaciones están relacionados con bienes inmuebles. El hurto y el robo con bienes muebles y las usurpaciones con bienes inmuebles. Bueno, yo les sugeriría que aprovechemos lo más que podamos para estudiar estos últimos delitos que hemos visto en las clases anteriores, estos delitos contra el patrimonio, porque, como les repetía, nos quedan 2 o 3 clases más. Todavía nos faltan ver delitos como la estafa, la apropiación y retención indebidas, otros delitos. Entonces, no es suficiente con lo que conversamos ahora, sino es importante que ustedes estudien en sus libros también todos estos delitos. ¿Oyen? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, Lic. Muy bien. Todo claro, Lic. Vale. Entonces, me alegra mucho saludarles y que tengan feliz noche. ¿Oyen? Feliz noche, Lic. Gracias, licenciado. Feliz noche.